Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este foro Equidad de Género hoy para un mañana sostenible. Le doy la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan en presidio, a la arquitecta Berta Jiménez Alcalá, que es coordinadora del Grupo de Mujeres Empresarias CEMIC, al ingeniero Roberto Escobedo, tesorero de la CEMIC Jalisco, a la arquitecta Elida Ivette Aguirre Rochín, directora de licitaciones en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, a la ingeniera Estefanía Juárez Limón, regidora del municipio de Zapopan, a la maestra Claudia Vanessa Pérez Lamas, secretaria de Turismo del Estado de Jalisco, a la doctora Paola Lazo Corbera, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco, y a nuestro presidente, al ingeniero Juan Manuel Chávez, a quien le cedo el uso de la voz para esta reunión. No sin antes me permiten decir el orden del día. Tenemos la bienvenida por el presidente, tenemos la participación en esta ocasión de la doctora Lazo, dado que por agenda en un momento más va a tener que retirarse, y ahí tendremos la participación tanto de la secretaria de Turismo como de la regidora Estefanía y la arquitecta Élida para preguntas y respuestas en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Les cedo el uso de la voz, ingeniero. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seré muy breve porque estamos en tiempo y es mucho el talento que hay en el salón el día de hoy para dar paso a las participaciones. Me da mucho gusto estar entre tanto talento de mis compañeras. El día de hoy nos acompañan secretarias de Estado, diputadas, regidoras, directores de área de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias, licenciada. Empresarias de aquí de nuestra Cámara, siempre comprometidas con este tipo de encuentros. El día de hoy compartiremos un diálogo. La equidad de género es esencial para lograr una sociedad sostenible a largo plazo. Cuando las personas tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos, se pueden tomar mejores decisiones y se pueden crear sociedades más justas y más equitativas. Dentro del sector de la construcción existe un estereotipo. Nuestra industria, existe un paradigma que los puestos, los lugares administrativos o de operación deben de ser ocupados por hombres. Hoy en día es justo derribar esos estigmas. Yo estoy muy contento porque cada vez es mayor la participación de las mujeres dentro de nuestra industria, ya no solo en temas administrativos, sino también en cuestiones operativas. Cada vez son más las supervisoras, las ingenieras, las concreteras, quien llegan a desempeñar actividades que normalmente se ven ocupadas por los hombres por su condición de fuerza, pero nos hemos dado cuenta que el nivel de trabajo, de detalle, de responsabilidad de las mujeres dentro de la obra es mayor, y esto nos lleva a que haya un entendimiento de que las mujeres por su capacidad corporal no puedan atender actividades. No es así. Si bien el rendimiento tal vez no sea el mismo, el grado de detalle lo mencionaba que le implican, al final sus rendimientos son iguales y nosotros celebramos mucho esa parte. Otra sorpresa que nos encontramos es en el ambiente de trabajo. Nuestros compañeros cada vez adoptan una cultura de respeto hacia ellas. De lo que se pueda pensar del albañil grosero que le puede faltar el respeto, yo en lo personal he testificado que ya no es así. Los compañeros apoyan a sus mujeres, respetan a las mujeres y se genera un ambiente de trabajo en mucho respeto y congruencia hacia ellas. Dentro de nuestra Cámara tenemos el 18% de las empresas ocupadas, gerenciadas y administradas por mujeres como representantes legales. Yo estoy muy contento y hoy me acompañan compañeras de comité. En nuestro comité estratégico tenemos la participación del 25% de nuestras compañeras. A pesar de todo esto, también considero que aún existe una brecha
de género en la sociedad, no solo en lo laboral, dentro de los planteles educativos, dentro de la misma sociedad. En días pasados una compañera afiliada nuestra nos compartía cómo su hija, que está estudiando ingeniería, es no atacada, pero es discriminada por parte de sus compañeros y de sus mismos profesores, en donde no se refieren a ella por su nombre. Nos lo compartí el sábado en un programa de radio que teníamos, sino de manera poco despectiva, y así lo mencionó. Entonces todavía hay una brecha que tenemos que hacer, porque el no generar esta equidad limita el potencial de la sociedad en su conjunto. Para lograr una equidad de género es necesario abordar las causas de la discriminación desde su raíz, erradicar esta violencia de género, trabajar en conjunto en buscar soluciones efectivas, visibilizar mucho más la participación de todas las mujeres, generar las mismas oportunidades que los hombres, y no por el hecho de ser mujer, sino en base a sus capacidades y a todas sus habilidades. Yo estoy convencido que el promover la equidad de género el día de hoy sentará las bases de una sociedad a largo plazo más justa y sostenible. No quiero extenderme más, cedo el uso de la voz a todos nuestros invitados. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a todas. Muchas gracias, presidente. A continuación, cedo el uso de la voz a la doctora Paola Lazo. Adelante. Muchas gracias, arquitecta Adriana. Un gusto saludarles. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Un gusto estar aquí esta mañana. Muchas gracias, ingeniero Juan Manuel, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y saludo con mucho aprecio a cada uno y a cada una de las personas que nos acompañan hoy en esta mesa y en este presidium, y a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Me da de verdad mucho gusto estar esta mañana, justo un día antes del día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Celebro que tengan este tipo de encuentros y de reuniones en donde nos permitamos dialogar y conversar en torno a cuál es la situación actual de las mujeres en el mundo y en México, por supuesto, y que nos demos la oportunidad, ojalá, de ponernos los lentes de la perspectiva de género, como decimos en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, para poder entender de qué manera las niñas, las jóvenes y las mujeres viven una situación diferenciada y tienen todavía muchos retos por superar y construir y conseguir condiciones de igualdad de oportunidades que los niños, los jóvenes y los varones. Me da de verdad mucho gusto que la Cámara de la Construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se ponga, digamos, las pilas y se ponga los lentes para poder reflexionar en torno a este tema. Y esta mañana la ponencia que preparé para compartir con ustedes tiene que ver con cómo podemos ponernos estos lentes de la mirada, de la perspectiva de género, estos lentes sensibles a la situación particular que viven las mujeres en el mundo, para a la hora de diseñar y de planear y de pensar en cómo hacemos y trabajamos la construcción. Les comparto brevemente una situación que nos ha llevado desde la Secretaría de Igualdad a reflexionar en este tema, y tiene que ver con un estudio reciente que nos hicieron un grupo de investigadoras y estudiosas especializadas en la violencia, en donde tratábamos de analizar cuál era la condición o el contexto social en el que sucedían las violencias más extremas, los feminicidios. ¿Sí? Y entonces el estudio que acaba de realizar y que estamos a unas semanas de poderlo publicar y compartir, uno de los datos que nos arrojaba y que nos hizo pensar y reflexionar seriamente tenía que ver con las condiciones de la vivienda y las condiciones comunitarias en términos de los espacios públicos, de los espacios libres de violencia, de los espacios para el juego, para el ocio, para la convivencia y para la socialización. El estudio nos arrojaba que en muchos de los casos las condiciones de vivienda son condiciones muy precarias, viviendas pequeñititas que no tienen espacio para la convivencia familiar, para que cada quien tenga, por supuesto, su espacio, y también la ausencia de parques, de luminarias, de calles en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos detectar este tipo de situaciones y que como comunidad y como sociedad y como especialistas ustedes en el área de la construcción puedan reflexionar y pensar cómo podemos diseñar espacios tanto de vivienda como espacios públicos que incluyan esta mirada
para poder propiciar condiciones más dignas, más justas, más libres de violencia para todas las personas, pero además condiciones de vida de todos los días, porque la casa pues es donde estamos una gran parte de nuestra jornada, ¿no? Y es donde suceden y deberían de suceder pues las cosas más bellas para las personas, ¿no? La intimidad, la convivencia, el afecto, el diálogo, la conversación. Y cómo vivimos en un país que todavía tiene muchas situaciones de desigualdad y no estamos propiciando esas mismas condiciones para todas las personas. Entonces, en ese sentido es que pensamos esta pequeña presentación para invitarles a la reflexión en torno a este tema. Me voy a quitar el suéter porque ya me dio calor. Adelanto también que no soy arquitecta, no soy ingeniera y no me dedico a la construcción, entonces me podrán disculpar si hay algunas, digamos, errores en lo que comento, pero sí he estudiado mucho sobre cómo colocar la perspectiva de género y cómo mirar la realidad y nuestros retos y nuestro trabajo, mirando siempre y pensando cuál podría ser la situación de las mujeres en particular. Y esa es la invitación que vengo a hacerles esta mañana. La vivienda con perspectiva de género. La arquitectura, las formas de construcción y el urbanismo son un reflejo de las sociedades que las habitan. De alguna manera, cuando nosotros vemos cómo están los bloques de construcción, cómo están los espacios, tanto los públicos como los privados, pues también son reflejo de quiénes somos, quienes los construimos y quienes los propiciamos. Entonces, en ese sentido, también es una oportunidad para colocarnos ahí, que se vea que tenemos esa sensibilidad y que estamos conscientes de esta realidad. El espacio público ha sido y sigue siendo mayoritariamente diseñado desde una perspectiva androcéntrica y productivista. ¿Qué es esto de androcéntrica? Pues androcéntrica, y esta noción tiene que ver con que todavía está muy centrada en la mirada del hombre, en la mirada del diseño y de la planeación del hombre. Todavía tenemos en los espacios de toma de decisión, de diseño y de recursos públicos y privados, pues una mirada todavía muy colocada desde los varones porque son quienes toman la decisión mayoritariamente. Entonces tenemos que ir colocando justo esa mirada sensible al género, tenemos que ir introduciendo y incorporándonos cada vez más como mujeres, y los varones que están en esta industria también tendrán que ir desarrollando esta habilidad, porque la sensibilidad de género no es una cualidad de las mujeres, es una habilidad que podemos desarrollar tanto las mujeres como los hombres. El espacio público, como les decía, también ha sido un espacio que también se ha diseñado y construido desde esta mirada productivista, es decir, muy tendiente a la producción y al desarrollo económico de las personas, sin necesariamente detenernos a pensar en el desarrollo de la vida, en el sostenimiento de la vida. Y ese es también otro punto que viene a colocar la mirada de la perspectiva de género. El énfasis queda generalmente puesto en el trabajo remunerado y se obvia una gran parte de las demás necesidades relacionadas con el sostenimiento de la vida y con todos estos tipos de trabajo que no son remunerados, que no están pagados y que muchas veces por eso no son visibles y no son reconocidos. El espacio privado y los edificios públicos son también diseñados teniendo en cuenta estos mismos parámetros. El perfil para el que se diseña y se construye no solo es excluyente en cuestiones de género, sino que también sucede que tampoco toma en cuenta la diversidad funcional, por ejemplo, o sea, las capacidades de movilidad que tienen las personas, de clase social, de edad, ¿sí? Tampoco está pensado en si son personas jóvenes, si son niños y niñas que necesitan espacios abiertos, espacios lúdicos, espacios de recreación, o si son personas de la tercera edad que necesitan ciertos accesos para su movilidad o que todo esté en un mismo piso. Digamos que pensamos en un solo prototipo de persona que generalmente es un hombre joven y blanco, ¿no? Y no consideramos todas las demás condiciones. Así se generan entonces espacios inadecuados, poco inclusivos e incluso discriminatorios. La arquitectura y la construcción juegan un papel en la manera en que se produce y se reproduce la desigualdad y la inequidad de género. Y este factor es muy importante. ¿Cómo hacemos para pensar y diseñar poniéndonos al centro la generación de condiciones de igualdad? Ese es un reto importante. Este sesgo, a la hora de diseñar, tiene mucha influencia en la manera en que las personas nos relacionamos entre hombres y mujeres y entre nosotras mismas con los espacios que habitamos. La gente construye los objetos tanto como los objetos construyen a la gente. Es decir, somos como somos, entre otras cosas, porque utilizamos determinada cultura material.
Y esto también nos hace valorar y ponderar ciertas cuestiones y dejar de lado otras. El diseño arquitectónico y la construcción de las viviendas aplica esta misma lógica. Los espacios domésticos, los espacios en el hogar que se han ido construyendo no son neutros. Y esto me parece muy importante. A veces creemos que estamos siendo totalmente parejos, totalmente neutrales y estamos diciendo, no, estoy considerando a todos. Al pensar en la neutralidad, realmente no existe. Todos traemos una historia y una manera de ver las cosas y de ver la vida y de darle un valor o un reconocimiento a unas cosas antes que otras. Entonces, reconocerlo, reconocer que no son neutros y que nuestro pensamiento no es neutro, nos exige entonces decir, ¿cómo hago para así detenerme y mirar esas desigualdades y no pensar que todas las condiciones son ya iguales nada más porque pues queremos que lo sean? Esa parte es como muy importante. La manera en la que construimos los espacios y su configuración contribuye a la generación y reproducción de los roles de género, a una jerarquización también de las relaciones y muchas veces a una desvalorización e invisibilización del cuidado informal. Y les pongo un ejemplo. Si estamos pensando en construir un espacio y una casa, casi siempre se piensan, ¿sí?, con pocas áreas en donde se permita que compartan el espacio y pensamos la cocina en una sola persona, pensando que una sola persona se va a hacer cargo de la cocina. Pensamos la limpieza en una sola persona, pensando que solo una persona se va a hacer cargo de la limpieza en los hogares, ¿no? En cambio, si pensáramos y dijéramos, la tarea del cuidado, la tarea del quehacer, la tarea de hacernos cargo de los espacios comunes es corresponsable, es de todas y de todos, vamos a pensar entonces en una cocina que permita que distintas personas de distintas edades puedan trabajar en ella, ¿no? De distintos sexos, de distintos géneros puedan trabajar en ella. Entonces, por ahí va esta invitación. Con base en los roles de género, se genera muchas veces una división sexual del trabajo, por la cual la mujer se encarga mayoritariamente del trabajo reproductivo, es decir, de estas tareas domésticas y de cuidados, y el hombre se encarga más de todas las tareas productivas que suceden en el espacio público. Entonces, pensamos en los hogares desde una visión de la mujer va a ser la que se va a hacer cargo de todo el mantenimiento y el cuidado de la casa, ¿no? Y no lo pensamos nunca en decir, a ver, qué tal que comparten y que se reparten y que también los hijos y las hijas y los otros miembros de la familia contribuyen. Les voy a compartir algunos datos de las tareas en términos del espacio y del ámbito privado y doméstico para que podamos entender un poquito cómo es que se va entendiendo la vivienda. Las tareas, muchas veces las tareas que se encuadran en el ámbito privado y doméstico y conforman un trabajo que no es remunerado, es decir, que no es pagado. Y recordemos que cuando no lo pagamos, pues muchas veces entonces no lo valoramos y entonces no lo reconocemos, ¿no? Que también esa parte es una invitación a que empecemos a contabilizar, a valorar y a pagar siempre el trabajo que se haga al interior del espacio privado y del espacio doméstico. Según la encuesta nacional sobre el uso del tiempo del 2019, las mujeres mayores de 12 años destinan en promedio 30.8 horas a la semana al trabajo doméstico no remunerado para el propio hogar y los hombres 11.6 horas. Las mujeres dedican 2.3 horas a la semana al trabajo no remunerado de cuidados de integrantes del hogar y los hombres, perdón, aquí estoy leyendo más. Sí, no, aquí estoy leyendo algo mal. Va a estar al revés, perdónenme, pero va a estar. Sí, porque eso sí, que ganas de que fuera verdad, pero no es verdad. Pero no es verdad. No. Sí, dice el ingeniero Juan Manuel que en su casa sí es. No, bueno, una disculpa por ese error. Ahorita les busco ese dato para compartírselos, ¿no? Y por otro lado, se dedican 9.4 horas al trabajo no remunerado como apoyo a otros hogares y trabajo voluntario, mientras que los hombres destinan 6.6 horas a esto. Una noción importante aquí es que por lo regular las mujeres no solo nos hacemos cargo de nuestros hijos, digamos, o de la familia directa, sino en muchas ocasiones de la mamá, del hermano que también está delicado de salud, del suegro o de la suegra, o sea, también de las y los familiares que vienen, digamos, en relación no directa, que es la familia política o la familia cercana, y no se diga a veces de los vecinos y de la gente de la comunidad, por supuesto, ¿no? Perdón. Pensemos entonces cómo podemos colocarnos estos lentes y pensar en cómo podemos caminar hacia la construcción, diseño y planeación de viviendas y espacios públicos con una perspectiva de género.
La incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura y en la construcción supone entonces dar visibilidad a estos trabajos de cuidados, enriquecer las características espaciales y también adecuar las necesidades de estos espacios. Supone y requiere que diseñemos las viviendas considerando que su configuración, es decir, su diseño, ¿sí?, tradicional, no es neutro y que favorece la realización de algunas actividades dando valor o mayor valor a unas que a otras, mientras que menosprecia o dificulta otras actividades como aquellas ligadas a los cuidados, ¿no? Incluso hasta la manera en la que diseñamos dónde van a ir los artículos que nos ayudan a tener la casa limpia, ¿no? Los artículos de limpieza. A veces es justo la covachita abajo de la escalera, que entonces te tienes que agachar y quedar ahí atorada para poder sacar las cosas, ¿no? En lugar de que sean espacios funcionales para todas las personas. Por eso la arquitectura y la construcción con perspectiva de género reivindica el diseño de viviendas desde una perspectiva interseccional. Esto es, interseccional quiere decir que reconocemos que todas las personas somos, además de ser hombres y mujeres, somos muchísimos otros elementos. Por ejemplo, somos mujeres madres o no madres, o mujeres casadas o solteras, o tenemos 52 años, como tengo en mi caso, o soy una niña de 7, ¿sí?, que también es la edad, o tengo estudios o no tengo estudios, ¿sí? O nací en una comunidad rural o nací en una ciudad. Todas estas características nos conforman a las mujeres y a los hombres. Cuando hablamos de interseccionalidad, hay que entender que no somos un solo tipo de personas, ¿no? Que sino somos diversas y tenemos por ello necesidades y características diversas en términos de la movilidad, de la funcionalidad y de nuestras necesidades particulares. Al pensar entonces en tener esta perspectiva interseccional, lo que busca es poner la vida en el centro, generar espacios que sean conciliadores y que favorezcan la autonomía de todas las personas. Y la autonomía nos referimos a que todas las personas se puedan valer por sí mismas. Entonces, ¿cómo generamos espacios en los que una persona con silla de ruedas se pueda mover y se pueda valer? Un niño pequeñito también se pueda valer de acuerdo, por supuesto, a sus capacidades y a sus habilidades y de acuerdo a su edad, pero que podamos ser lo más independientes y autónomos posibles todas las personas. Así como también generemos condiciones de una mayor corresponsabilidad para generar relaciones más igualitarias. Lo creamos o no, los espacios propician o no propician la corresponsabilidad, propician o no propician que todas y todos nos hagamos cargo de estas tareas. Algunos aspectos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de diseñar y de construir las viviendas desde una perspectiva de género son los siguientes. Primero que nada, colectivizar los cuidados. Si de verdad empezamos a pensar en cómo hacemos para que los cuidados no sean solo responsabilidad de una persona y de una mujer, sino que sean responsabilidad de varias personas, de todas aquellas personas que somos parte de ese hogar, de esa familia, de esa colonia, de ese coto, de ese lugar en donde vivimos y esa comunidad. Si lo pensamos, entonces podríamos diseñar y construir espacios que posibiliten esta colectivización y esta socialización de los cuidados y favorezcamos la corresponsabilidad. Según la encuesta nacional, la misma que les mencioné del uso del tiempo, las mujeres mayores de 12 años destinan el doble o hasta el triple de horas semanales, ¿sí? Y aquí estamos hablando de mayores de 12 años, las niñas de 12 años son todavía niñas y tienen muchas veces que hacerse cargo justo de estas tareas de cuidado y no sucede lo mismo con los niños de 12 años. Destinan hasta el doble o el triple de horas semanales en comparación con los hombres o con los niños en actividades domésticas. Donde se presenta mayor diferencia son los siguientes datos. En lo que tiene que ver con la preparación y el servicio de alimentos, las mujeres 13.8 horas y los hombres 4.7 horas. En la limpieza de la vivienda, las mujeres 10.1 horas y los hombres 4.6 horas. Y lo que tiene que ver con la limpieza y el cuidado de la ropa y del calzado, en donde las mujeres dedican 4.9 horas y los hombres 2 horas. Perdón. Ya me actualizaron el dato para pasárselos, una disculpa. Aquí está. Eran 12. Nos faltó un 1. Gracias. Entonces, las mujeres dedican 12.3 horas al trabajo no remunerado a la semana y los hombres 5.4 horas al trabajo no remunerado. ¿Sí? Entonces, si volvemos a poner digamos, el punto en lo que tiene que ver con la remuneración, pues la verdad es que sí son 8 horas de trabajo a la semana que no se les paga a las mujeres, ¿no? Más que lo que en comparación con los hombres. Gracias.
lo que tiene que ver con la eficiencia doméstica. También podemos pensar en diseñar los espacios de la vivienda buscando simplificar las tareas, buscando que no haya estos rinconcitos tramposos, estos cristales que se ven de lo más lindos en términos de diseño, pero que son, perdón la palabra, una friega, limpiar, ¿no? Y entonces pensar y decir, a ver, ¿quién va a mantener y quién va a tener ese espacio lindo todos los días y quién va a vivir en él todos los días, ¿no? Entonces, claro que pues hay que ganar los concursos, las competencias de diseño, pero también pensar en las personas, ¿no? Porque si no es solo la imagen hacia afuera y la gente es la que sigue teniendo situaciones bien complicadas de vida, ¿no? Aquí hay unos datos importantes. Cuando buscamos la simplificación de las tareas domésticas en tiempo, en esfuerzo y en eliminación de esos rincones poco accesibles, podemos entonces equilibrar mucho más también estas horas de trabajo. Según la encuesta nacional de vivienda del 2020, en Jalisco, 38% de las viviendas presentan problemas de humedad en cimientos, muros o techos. Entonces, esto por supuesto impacta no solo la estética o la seguridad del espacio, sino impacta también la salud respiratoria de las personas, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en personas mayores, pues es más propenso que tengan entonces mayores riesgos de contraer infecciones en las vías respiratorias y este tipo de complicaciones. Entonces, hay que también ponerlo en cuenta. 27% de estas presentan grietas en techos o muros. Y entre 6 y 10% presentan deformaciones en los marcos de las puertas y ventanas, levantamientos o hundimientos en el piso, fallas en tubería o drenaje dentro de la vivienda, así como fracturas o deformaciones de columnas, vigas o traves, ¿no? Entonces también esta es una invitación porque, bueno, ustedes finalmente se hacen cargo justo de estas construcciones, de que esto sea en condiciones de seguridad para todas las personas. Si pensamos en un sismo, si pensamos en una situación de emergencia, también estas condiciones pueden poner en riesgo la integridad y la dignidad de las personas. Lo que tiene que ver con la autonomía. Si hablamos del trabajo reproductivo y de cuidados, que es este trabajo que mayoritariamente realizan las mujeres, estamos hablando también de personas que dependen de otras personas. Y entonces, si no fomentamos la autonomía y la independencia en las personas, pues más dependencia hay hacia otras y más carga y más tarea de cuidados para las mujeres en este sentido. Y una antropóloga, que además es ingeniera también, española, que se llama Yayo Herrero, nos invita a comprender la esencia independiente de nuestra especie, o sea, de nosotros como seres humanos, para situar la reciprocidad, la cooperación, los vínculos y las relaciones como condiciones sine qua non para ser humanidad. Entonces, si pensamos a la hora de construir y de diseñar, ¿cómo podemos diseñar para que todas y todos seamos recíprocos, cooperemos y estrechemos los vínculos? Estoy segura que los espacios se diseñarían de otra manera, ¿sí? Propiciando la convivencia, propiciando la igualdad y propiciando las mismas condiciones para todas y todos. Aunque facilitar las actividades de cuidado es muy importante, aumentar la autonomía de todas las personas resulta vital, es clave. En ese sentido, hay que pensar en el diseño y construcción de espacios que posibiliten el desarrollo de la autonomía personal y la independencia, a la vez que se reduzcan considerablemente los tiempos de cuidados, liberando así a la persona cuidadora y también haciendo sentir mucho más autónoma, mucho más, digamos, mucho más íntegra la persona que puede ser más autosuficiente, ¿no? Entonces, si no necesitamos tanto del apoyo de otros, pues nos sentimos también mucho más libres, mucho más, con mucha más autoridad sobre nosotros mismos. Entonces, aquí salen ganando tanto la persona que requiere de los apoyos como la persona cuidadora. Los espacios conciliadores. Conciliar quiere decir tomar en cuenta las necesidades de todas las personas que forman parte de un hogar, de una comunidad, de un espacio de trabajo. Entonces, ¿cómo buscamos construir espacios que propicien estos acuerdos y esta conciliación entre las necesidades de todas y todas? De manera que se pueda facilitar la realización de diferentes actividades, que se permita hacerlas de manera simultánea, o sea, que podamos estar en un mismo espacio, teniendo las mismas responsabilidades, hacer del hogar un conjunto de espacios que posibiliten un mayor equilibrio entre la vida laboral, la vida familiar y la vida personal. La pandemia nos permitió valorar esta situación. El haber tenido que estar confinados 24/7 durante el confinamiento por COVID nos permitió a quienes vivimos en un espacio agradable, en un espacio amplio, en un espacio digno, pues tener una convivencia mucho más amorosa, mucho más cuidadora, mucho más afectiva. Pero a las personas que vivían y que lo vivieron en espacios muy pequeñitos, en confinamiento, y vivir incluso, por ejemplo, una mujer que vive una situación de violencia, vivir confinada en un espacio así de pequeñito,
con su agresor, con la persona que continuamente le está, digamos, señalando, juzgando, gritando, agrediendo, violentando, pues podrán imaginarse la situación tan compleja. Entonces, por eso tenemos que siempre pensar en los contextos en donde vamos a realizar la construcción para poder entender la realidad social que viven esas comunidades y poder diseñar con base en esas situaciones particulares para que sean lo más llevaderas y dignas para las personas. Hacer del hogar el conjunto de espacios que posibiliten esta vida laboral, familiar y personal. Según la Encuesta Nacional de la Vivienda 2020, en México, 41.3 de las viviendas particulares habitadas cuentan con una superficie de construcción de 56 a 100 metros cuadrados. Y son muchas más las de 56, o sea, las de 100. Entonces, si pensamos en estas dimensiones y pensamos en consideraciones de falta de movilidad, consideraciones de violencia, consideraciones de consumo de drogas y adicciones, por ejemplo, que son situaciones sociales reales que suceden en los hogares y los pensamos en este tipo de espacios, pues es un gran reto el que tenemos para poder equilibrar estas situaciones. Por otro lado, en Jalisco, el 43.8 de las viviendas habitadas cumplen con estas características, entre 56 y 100 metros cuadrados. El espacio de almacenaje. También es importante considerar que las habitaciones, las casas y los hogares puedan tener espacios para el almacenaje suficiente y adecuado, de manera que también podamos hacer más funcional la vida, o sea, que no se tenga que ir de compras todas las semanas o 2 veces a la semana, porque esto requiere también tiempo, costo y que entonces permita que las personas puedan almacenar y cuidar, hacer un mejor uso de los recursos alimenticios y también de limpieza, por supuesto, en el hogar. La flexibilidad. Una de las características fundamentales a la hora de diseñar debiera ser la flexibilidad espacial, porque el diseño de las viviendas responde a un modelo de familia tradicional. Y aquí hay un dato bien importante. En la actualidad, solo 34% de las familias corresponden a un esquema de familia tradicional. Es decir, solo 34% de los casos son familias en donde está papá, mamá e hijos. ¿Sí? En todos los demás casos, digamos, el 66% de los demás casos son familias diversas, son familias monoparentales o monomarentales o con los abuelos viviendo ahí o que comparten las dos familias. Están las familias y la familia política también en un mismo espacio. Es una realidad que vivimos en México y en Jalisco de manera muy pronunciada. El reto está entonces en romper los esquemas tradicionales para diseñar espacios y viviendas que se adapten a esta diversidad y cambio con soluciones de flexibilidad temporal, ¿sí? Porque no es lo mismo tener un papá, una mamá y los hijitos que tener un papá, la mamá, la suegra, la tía, la abuela y los hijitos y los sobrinos y todas estas dinámicas que se van generando en el hogar y que generan tensiones diferentes según los contextos. Buscar también que las construcciones y las viviendas tengan zonas comunes, si no es posible en el espacio interior del hogar, que puedan tener espacios comunes para la convivencia, para la socialización y para el relajamiento. En México, casi un 25% de la ciudadanía vive en bloques de pisos. Las zonas comunes son también espacios de vital importancia para articular esta vida colectiva frente a la individualización actual. En España, es el 70% de las personas que viven en bloques de pisos. Entonces, tienen esa necesidad todavía mayor que nosotros, pero hemos visto cómo, por lo menos en el área metropolitana de Guadalajara, empezamos a ver cómo cada vez se van dejando de tener las casas y las viviendas para construir edificios de un solo edificios de un solo piso. ¿No? Vamos pensando también en cómo podemos garantizar que construyamos en común, es decir, que no solo miremos para el beneficio de las empresas constructoras, sino busquemos tener un compromiso social que beneficie a las comunidades y a las colonias en las que estamos haciendo el trabajo. Muchas gracias. La consecución de la igualdad real, y es decir, real quiere decir aquella igualdad que no solo está en las leyes, que no solo está en los papeles, que no solo está en el dicho, digamos, y en el compromiso de la voluntad, sino en la realidad, en el ponerle dinero, en el ponerle acciones concretas para poderla lograr. Esa es la igualdad real. Requiere de un cambio de perspectiva. También requiere un cambio en la manera de abordar el diseño y la construcción. Es importante que los cambios sociales se reconozcan y se vean reflejados también en las normativas de viviendas y de espacios públicos. Sé que ustedes tienen un papel muy importante en la manera de acercarse a las y los legisladores
para poder impulsar cambios en las reglamentaciones de las viviendas. Sé también que muchas de las reglamentaciones y normativas de construcción dependen de la federación, ¿no? Pero vamos acercándonos también a las y los diputados locales que nos representan allá para poder dialogar con ellos y buscar estos cambios en las normativas que permitan una mayor configuración igualitaria para todas las personas. Por eso, desde el campo académico, desde los movimientos sociales, desde el ámbito institucional, por supuesto, y el profesional, hemos de trabajar considerando esta perspectiva para seguir construyendo en común y no pensar en el beneficio individual, sino pensar en cómo podemos promover el beneficio colectivo y que tenga un mayor impacto social nuestro quehacer. Muchas gracias por su atención. Y bueno, estas son las reflexiones que queríamos colocar desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva para ustedes en este día. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a retomar la orden del foro que teníamos como preguntas y respuestas para nuestras invitadas. Entonces, empezaríamos. ¿Qué proyectos? Esta sí va por cuestiones de tiempo que se tiene que retirar. ¿Qué proyectos tiene la Secretaría de Igualdad para potencializar a las empresas o negocios dirigidos por mujeres? Creo que es una pregunta importante, ya que aquí hay muchas empresarias y esta información permea a las demás. Muchas gracias, arquitecta Adriana. Bueno, primero que nada, con toda la disposición de si tienen interés en que la Secretaría les acompañe, les apoye, les asesore cuando estén diseñando sus proyectos de construcción, los proyectos de vínculos con las arquitectas con las que colaboran, por supuesto, cuenten con nuestra colaboración, pueden acercarse y podemos ayudarles a ir desarrollando esta perspectiva para ir pensando en cómo se diseñan, se planifican y se construyen los espacios privados y públicos con perspectiva de género. Entonces, bueno, dejar aquí la invitación a que estamos, por supuesto, que con la mejor disposición de colaborar y echarle la mano en lo que ustedes necesiten y consideren. Y por otro lado, me parece muy pertinente la pregunta porque uno de los objetivos que desde la Secretaría de Igualdad venimos tratando de empujar fuertemente tiene que ver con la posibilidad de la autonomía económica de las mujeres. Nosotras creemos firmemente que si las mujeres logran tener autonomía económica, es decir, poder ganar sus propios recursos, poder decidir sobre esos recursos, poder planificar, poder ahorrar y poder ir creciendo sus negocios, van teniendo también mucho más independencia y van pudiendo, en caso de estar viviendo alguna situación de violencia o de discriminación en su hogar o en su familia o en su nexo más directo, poder romper esos ciclos. Entonces, en ese sentido, tenemos dos grandes programas que tratan de impulsar justo la autonomía de las mujeres. Y el que me parece que es más ad hoc a ustedes, que son, muchas de ustedes son líderes de empresas y encabezan empresas en el ámbito de la construcción y en otros ámbitos, es el programa Empresarias de Alto Impacto. Este programa busca apoyar a aquellas empresas encabezadas por mujeres para, sobre todo, generar dos líneas. Uno que tiene que ver con las mejores condiciones laborales para las mujeres en todos los espacios y los centros de trabajo, y esto tiene que ver con mayor contratación de mujeres y mayor contratación con seguridad social, porque sabemos todavía que la informalidad es una situación que vivimos fuertemente en nuestro país y también en nuestro estado. Entonces, el buscar incorporarlas y el formalizarlas es un área de oportunidad que tenemos y sabemos que cuando las empresas están lideradas por mujeres, tienden a contratar a más mujeres y entonces a jalar a otras mujeres a que suban a estos espacios de toma de decisión, de liderazgo, y nos interesa entonces que vayamos ampliando también la capacidad de tener más mujeres en puestos directivos, en puestos gerenciales y que no se queden solamente en los mandos medios, para que podamos ir creciendo también su participación en la economía, pero su participación en la toma de decisiones, que resulta fundamental. Entonces, este programa tiene esa finalidad y, por otro lado, también generar las condiciones de espacios libres de discriminación, espacios con regulación y con reglamentos más igualitarios, que sean más amigables para las condiciones de las mujeres, por ejemplo, para las mujeres que son madres y que acaban de parir, entonces que podamos tener lactarios, que podamos tener quizás condiciones de horarios flexibles para que puedan adaptarse y que pueda ella acomodarse al momento que tiene que
ir a trabajar y luego ir a cuidar, porque todavía está esta situación. Entonces, digamos que son las dos líneas de acción que tiene el programa, o sea, todo lo que tiene que ver con la contratación y el fortalecimiento y la formalidad y la generación de condiciones de igualdad en el ámbito laboral. Entonces, es el programa Empresarias de Alto Impacto, ya salió la convocatoria, está disponible para ustedes en la página. Aquí están, perdón, los datos. ¿Sí estaban o no estaban? Perdón, no los tengo los datos, pero ahorita sí estaba. Ahorita lo publicamos. Y sí la traía anoche que la vi, sí estaba, pero algo sucedió. Pero bueno, en igualdad es @igualdadjalisco. Nos encuentran en todas nuestras redes y en la página. Ahí están el programa, la convocatoria, para que se acerquen a ella. Y el otro programa es el programa Fuerza Mujeres, que busca apoyar a mujeres emprendedoras de pequeños proyectos productivos, que es más un autoemprendimiento y proyectos muy pequeñitos, y que es, digamos, más masivo, que busca llegar a todos los municipios de nuestro estado, pero que también a lo mejor ustedes conocen mujeres que están queriendo empezar pequeños negocios y que les puede venir bien también participar en ese programa. Ese todavía no sale a la convocatoria, pero digamos que son las dos líneas más fuertes. Y tenemos un programa que se llama Pactemos, que es el programa que busca apoyar a los centros de trabajo y a las empresas en justo cómo generar estas condiciones de igualdad también en sus empresas y capacitar a todo el personal para tener, digamos, las mismas reglas de juego, para que tengan su protocolo de prevención del hostigamiento, del acoso y de cualquier tipo de discriminación. Este proyecto es totalmente gratuito y también estamos, por supuesto, con toda la disposición de acercarlo a ustedes y que puedan también sentirse apoyados por este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sé que se tiene que retirar, pero antes de eso, por el tiempo, nos gustaría aprovechar este momento para darle un reconocimiento que entregamos el grupo de Empresarias EMI por el apoyo que da a toda la sociedad y en especial a las mujeres. Entonces, no sé, Betty, ¿me puedes apoyar? Bueno, agradecerles muchísimo y disculparme. Saben que como es el 8M mañana, el 8 de marzo, entonces la agenda está horrible. Me da mucha pena tenerme que retirar así a mitad y dejarlos a mitad en la mesa, pero les agradezco muchísimo, de verdad. Y también es un casco distintivo del grupo, en donde pues el poder femenino está en la construcción. Siguiendo con el protocolo que teníamos para este evento, aquí tenemos una pregunta dirigida a la maestra Vanessa. Esta sí es dirigida. Actualmente, ¿qué acciones están implementando en su área de influencia para fortalecer la equidad de género en el Estado, ya que anda por todo el Estado siendo la Secretaría de Turismo? Muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto sentarnos a compartir y platicar sobre estos temas y a reflexionar también, ¿no?, del que podemos hacer desde la trinchera de cada uno y de cada una. Respecto a la pregunta, me parece bien interesante. Les platico un concepto general que desde la Secretaría de Turismo trabajamos y luego me voy a ir un poquito más a lo específico respecto de la equidad. En la Secretaría de Turismo, nuestro objetivo es, uno, el desarrollo sostenible del turismo, desarrollando destinos turísticos vivibles y visitables. Y ese es el concepto general que quiero compartirles, porque nosotros nos dedicamos a construir encima de lo vivible. Es decir, una ciudad tiene que ser, y un destino turístico tiene que ser adecuado y atractivo para sus habitantes, y entonces construir que sea atractivo para sus visitantes y turistas a partir de ello, ¿no? Y para eso hay todo el gabinete del Estado que se dedica a convertir los destinos vivibles, y nosotros digamos que tenemos que ponernos la perspectiva del visitante. En ese sentido, de nuevo, nuestra política pública está dedicada a mejorar los destinos turísticos, y eso es particularmente el territorio, y muchísimas de las cuestiones que suceden
que pueden limitar que los destinos turísticos fomenten la equidad de género suceden sí en los espacios públicos, como ya lo comentaba Paola, pero también muchísimas veces en los espacios privados. Entonces, ¿qué estamos haciendo para buscar una mayor equidad o para fomentar que los servicios turísticos o de índole turística fomenten la equidad de género? Hacemos mucho más temas de gestión que particularmente de acción o de inversión. Les platico unos datos. Y bueno, me voy a usar de ejemplo un poquito, porque aquellos que no me conocen, les cuento, tengo un bebé de 6 meses, es mi primer hijo, y entonces eso ha cambiado dramáticamente mi vida. Creo que aquellas y aquellos que tenemos, que somos padres o madres, sabemos cómo eso cambia dramáticamente la vida, pero también cambia dramáticamente las cosas que hacemos, la forma en la que nos desenvolvemos, los compromisos que tenemos, la limitante de tiempo, cómo disfrutamos las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, además de que me gusta ser crítica desde lo que hacemos, pues estos lentes que ya me tuve que poner, que como dice Paola, pues me han dado todavía otra perspectiva diferente, y les comparto muchos espacios en donde estamos platicando con los prestadores de servicios para que se mejoren las circunstancias de equidad. En temas de espacios públicos, las plazas públicas y la forma de recorrer los destinos es muy importante para la equidad. Es decir, es muy importante, y no solo por un tema de romanticismo, sino por un tema práctico, que podamos ver a padres y madres como un segmento importante para el turismo que debe de poder disfrutar los espacios públicos, los museos y las atracciones turísticas. Muchísimas veces no tienen servicios adecuados para que madres o padres, y lo digo siempre así porque la equidad habla entre los dos géneros. No solamente es enfocarnos en las mujeres. Muchas veces un padre solo puede ir a disfrutar de un atractivo con sus hijos. Ya platicaba Paola también que las familias no tienen por qué, o no son la familia típica donde va la mamá, el papá y los hijos a disfrutar un tema. Puede perfectamente el papá ir a llevar a sus hijos a un atractivo, y si no encuentra los servicios, como les doy el ejemplo, el cambiador en el baño, es una problemática muy importante, y son detalles muy simples, parecen muy sencillos, incluso no son nada costosos, pero nadie los pensó porque seguimos viviendo en una inercia en términos de diseño, ¿no? Entonces, y me muevo entonces a los espacios privados, aeropuertos, hoteles, restaurantes y otro tipo de atracciones deben de considerar, y les invito a considerar este tipo de detalles en el equipamiento, que yo también me disculpo si uso conceptos equivocados de construcción, si algo es construcción o es equipamiento, pero en el equipamiento de los espacios que permita esa equidad. Les voy a dar un ejemplo. Si en un restaurante o en una atracción turística van padre y madre, y en el baño no hay un cambiador para los niños, en el baño de hombres no hay un cambiador para los niños y no hay un baño familiar, entonces siempre es la mujer la que hace esta actividad. Y entonces seguimos replicando y sumando horas a lo que comentaba Paola. Es que esas horas se van sumando también porque no encontramos afuera, no solo en nuestras casas, sino afuera, el equipamiento adecuado para poder disfrutar y para poder repartir de manera equitativa. Entonces, me encanta estar en este foro con las personas adecuadas que en algún momento podrán hacer una recomendación a estos negocios, porque al final es importante dentro de sus negocios, por supuesto, que lo consideren, pero también a la hora de recomendar, de ser el arquitecto, la arquitecta, la ingeniera de espacios privados que muchísimas veces no se construyen o se equipan de esa manera
no porque no quieran, sino porque no han quizás sentido la necesidad, no se han visto en esa situación y es muy difícil ser empático cuando no has estado en esa situación. Entonces, ¿qué he hecho? He platicado con personal directivos de los aeropuertos, de los hoteles, de los restaurantes. Puse el ejemplo del cambiador, pero me muevo a otro ejemplo en donde particularmente se hace relevante porque les platico que tengo un bebé de 6 meses. Yo regresé a la función pública 2 meses después de que Bruno se llama, mi hijo, de que Bruno nació. Y entonces decidí que quería lo más posible extender la lactancia. Y creo que quienes también han vivido esa situación, la lactancia diferida, que es extracción de leche materna, extraerla, almacenarla, transportarla, para que entonces podamos darla, es toda una logística. Me he tenido que convertir en una experta incluso en traslado internacional de leche materna. Les voy a dar, les platico esta historia muy simpática. Estuve recientemente en Colombia en una feria de las más importantes de turismo de Colombia, un encuentro de negocios del sector turístico. Y entonces, bueno, durante toda mi estancia, lo bueno es que tuve el privilegio, porque de nuevo también aquí hablamos mucho de privilegios. Mi situación no es la misma que la de muchas otras madres. Y entonces tuve el privilegio de que en la habitación había un pequeño refrigerador y lo hay por el Servivar, no por cualquier otra cosa, ¿no? Pero entonces ahí se iban juntando como los botecitos. Hablé con el director del aeropuerto de Guadalajara en algún momento, me hizo favor de pasarme la legislación que aplica para el traslado de leche materna o de cuestiones que tienen que ver con alimento de bebés. Y entonces tomé las precauciones y consideraciones para poder trasladarla, pero es almacenarla, es traer una hielera, es conseguir hielo, es ponerlo y que le hicieran una prueba llegando a México antidrogas para poder, porque la persona de seguridad estaba como, ¿y qué son esos botecitos blancos, señora? Y entonces le dije leche materna y le pareció tan extraño ver una hielera llena de botecitos con un líquido blanco. Entonces, pero me regreso, en los aeropuertos no hay en su mayoría, eso de nuevo lo estamos platicando con el equipo de GAP, un espacio para la extracción, porque además hemos ido pensando en muchos espacios para la lactancia, pero la lactancia, recordemos, tiene 2 lados. El amamantar al bebé en sitio y la lactancia diferida, que es la extracción. Y no pensamos muchísimas veces en la extracción y en los espacios que necesitamos para la extracción. Ahora, les digo, no necesitamos espacios exclusivos, necesitamos espacios amigables con, prácticos, pragmáticos. No necesitamos espacios rosas y con luces tenues. Necesitamos un escritorio, un lugar donde se pueda lavar para que entonces se pueda volver a usar el equipo, quizás donde se pueda conectar porque no todos los equipos son inalámbricos, etcétera, etcétera. Les doy un ejemplo que me pareció muy interesante. En Corferias, que es el recinto de ferias en Bogotá, tienen un pequeño baño que es familiar. Y algo que me pareció muy interesante, porque ahora a todos los recintos de ferias que voy, primero los pongo en el aprieto sobre si tienen sala de lactancia. En ningún lado, ni en Alemania, en un recinto muy importante que hay en Frankfurt, ni en la Ciudad de México, ni en el recinto de Corferias en Bogotá, ni en el recinto de Expo Guadalajara, que eso está por cambiar, pero es un tema que se va a incorporar recientemente, ¿no? Entonces, de entrada los pongo en esos aprietos para que puedan reflexionar al respecto, pero entonces el que más se ha adecuado a un espacio amigable es el de Corferias en Bogotá, que tiene este pequeño baño familiar, pero algo que es muy simpático es que el equipamiento que está en ese baño familiar es para niños. Es decir, el baño es una tacita pequeña, el lavabo es un lavabo pequeño y tiene un lavabo más grande. Eso luego lo reflexioné y dije, ¿por qué no ponen una taza para grandes, ¿no? Porque el papá o la mamá también podría necesitarlo. Porque si hubiera para grandes,
entonces ese baño nunca estaría vacío, porque también somos muchas veces en el comportamiento los individuos muy poco empáticos y se usan los baños para discapacitados y se usan los baños familiares, aunque no los necesites como discapacitado y como familia. Entonces, eso es un inhibidor. Ustedes saben perfectamente bien cómo poder usar el diseño para inhibir ciertos comportamientos o para fomentar ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, otro ejemplo que pongo, en hoteles, los hoteles pueden tener unos baños preciosos y en y todos podrían ser amigables con quizás cuestiones de lactancia o de familias, y con algunas pequeñas adecuaciones podrían mejorar muchísimo cómo se disfrutan estos espacios o cómo se viven estos espacios de manera más equitativa. Y hace falta hacer ese pequeño esfuerzo. Otra de las acciones que estamos haciendo es platicamos con la Asociación de Hoteles de Jalisco y con la Asociación de Hoteles que representa más a Guadalajara y algunos hoteles del interior, y también con la Asociación de Hoteles de Puerto Vallarta, tratando de explicarles cuáles son estas necesidades y cómo los hoteles perfectamente podrían reconvertirse y cómo los restaurantes perfectamente podrían adecuar sus espacios y ser mucho más justos para minimizar estas horas que son mucho más de impacto para las mujeres. De nuevo, ahorita estamos solamente en una etapa de gestión, pero que nos encantaría migrar a hacer inversiones para poder entonces llevar a los destinos turísticos a que puedan ser mucho más equitativos. De nuevo, desde el comportamiento, desde tener espacios adecuados, salas de lactancia, etcétera, o salas familiares que permitan un disfrute de madres y padres de estos destinos turísticos. La maternidad y la paternidad no tiene por qué quedarse solo en la casa. Tenemos que poder diseñar espacios que sean amigables para este tema que es muy simpático. Hay una gran mayoría de la población que lo vive, pero entonces cuando estamos en nuestro actuar laboral, parece que lo olvidamos, parece que lo dejamos en la casa y entonces nos ponemos en una perspectiva meramente de inercia, sin cuestionar espacios, sin cuestionar equipamiento, sin cuestionar diseños, sin cuestionar el status quo. Entonces, creo que es importante y a mí me encanta que me hayan abierto la oportunidad de platicarles esto, porque ustedes están en esa diferencia de una toma de decisión de un empresario o de una empresaria sobre si hacen un cierto equipamiento, sobre si hacen un cierto diseño, sobre si insertan algo diferente que no hacen en ningún otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que en este momento estamos haciendo, es a nivel de gestión, es a nivel de concientizar, de buscar soluciones, pero sí estamos en el camino de migrar al nivel de hacer inversiones para que esto pueda darse de manera más adecuada. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Estas preguntas son abiertas para cualquiera de nuestras tres invitadas. ¿Cuál ha sido tu principal desafío, tanto personal como profesional, para llegar y sobresalir en el lugar donde estás? Gracias, buenos días. Antes que nada, bueno, un agradecimiento a la Cámara por la apertura, por la invitación a este tipo de eventos. Debo reconocer que ha habido mucho avance, al menos cuando yo inicié mi carrera, y creo que no me dejarán mentir. Cuando yo iba a empezar, o cuando yo decidí estudiar, yo quería estudiar ingeniería civil. Y mi papá me dijo, no, estudia arquitectura, porque en ingeniería son puros hombres y va a ser muy difícil, no te vas a poder desarrollar. Y mi mamá se quedó callada, o sea, no dijo nada. Entonces, pues como mujer hemos tenido siempre la cultura de que pues concede, guarda silencio, obedece, ¿no? Entonces, pues estudié arquitectura. La verdad me gusta mucho mi carrera. Creo que no hay una gran diferencia en arquitectura e ingeniería. Creo que se comprometen una con la otra. Realmente no puede haber una sin la otra. Como luego dicen, ¿no? La casa del ingeniero la tumban porque está fea, la del arquitecta se cae porque no está bien construida, pero creo que
es algo que se debe ver en conjunto, ¿no? Afortunadamente, creo que ha habido mucho avance. Tengo amigas que están en el Senado, tengo amigas que son directoras de área, una amiga muy amiga querida que es directora de administración en una dirección local en Conagua. Entonces, ha habido apertura. Sí nos ha costado mucho trabajo, creo yo, y creo yo que ese trabajo ha sido por el temor a la competencia. El hecho de que desde chicas nos han inculcado a que tenemos que ser dedicadas, te vas a casar, vas a tener hijos, y eso implica un esfuerzo más a nuestra profesión, ¿no? O sea, somos mamás, somos maestras, somos amigas, somos esposas, o sea, nuestro género es muy amplio, ¿no? Entonces, nunca terminamos, nuestro horario laboral nunca acaba. Termina en la oficina, pero seguimos en casa. Le comentaba a Adriana, bueno, pues con los horarios que comentaba Paula, pues ya voy a pedir mi jubilación, ¿no? Ya mejor. Entonces, creo que afortunadamente en la cuestión laboral me he encontrado con ingenieros, mis jefes, que me han sabido orientar, o sea, me han enseñado, me han inculcado cuál es la forma de trabajar para poder ser competitiva en el ámbito, ¿no? Y poder competir tanto con un caballero como con una dama. Y en cuestión laboral creo que no he tenido obstáculos, siempre he tenido enseñanzas, aprendimiento y un reconocimiento a mi dedicación y a mi esfuerzo. Por eso creo que estoy donde estoy, ¿no? Siempre he tenido un reconocimiento a mi trabajo, aunque a veces dicen que trabajo de más, pero bueno, creo que ya es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Siempre no dejar nada para después, siempre hacer las cosas cuando puedes hacerlas en el momento. Y yo creo que uno de los problemáticas que en mi caso fue, bueno, yo, toda mi familia no vive aquí, o sea, mi familia vive en otro estado, vive en Colima o vive en Sinaloa. Entonces, para mí, la cuestión, como decía Paula, de que desde nos encasillan que a uno nos toca el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, el cuidado de todo lo que es la educación de ellos, sí para mí fue un problema porque yo tenía que hacerme cargo de ellos en su totalidad, ¿no? Afortunadamente, bueno, yo tengo 2 matrimonios, esto es de mi matrimonio pasado, pero por ejemplo, les cuento, en una ocasión, antes yo trabajaba en Conagua y antes de que hubiera el internet y todo eso, había los informes que tenían que llevar directamente a oficinas centrales, llevarse a México. Y se tenían que llevar de manera presencial. Entonces yo tenía a mis hijos y yo tenía que ir y ¿qué hacía? No tenía familia, no estaba aquí mi mamá o mi suegra, un hermano, un primo, como si te los encargo. ¿Qué es lo que tuve que hacer? Me levanté muy temprano, agarré a mis hijos, me fui en el camión a Colima, le dije a mi mamá, a mis hijos en Colima en la central, ahí mismo tomé el camión, me regresé a Guadalajara, tomé el camión a México, llegué en la madrugada a México, entregué los documentos, terminé lo que tenía que hacer, me regresé otra vez a Guadalajara, tomé el camión y me fui a Colima, recogí a mis hijos y me regresé. ¿Por qué? Porque era mi responsabilidad, ¿sí? O sea, en ningún momento yo tuve el apoyo, por decir de mis esposa, es que pues el trabajo de la educación es de los dos, ¿no? Lo que tú haces por tu trabajo o lo que tú haces es en común para el beneficio del hogar y el beneficio de la casa, ¿no? Entonces creo que ese fue mi mayor reto, ¿sí? El poder conjugar tanto lo laboral como lo del hogar y el que mis hijos no se sintieran que estaban solos, ¿no? Porque pues siempre que el tenerlos en la guardería, mis hijos crecieron en la oficina, o sea, que cerraban la guardería y vámonos a la oficina, ¿no? Entonces, ese fue uno de los retos que yo más, creo que fueron los más complicados para mí en ese aspecto, ¿no? En lo general, creo que los tiempos han cambiado, hay mucha apertura y no debemos de tener miedo a competir, ¿no? Simplemente pues hay que prepararnos para estar a la altura de todos y de todas y que reconozcan que sí sabemos hacer las cosas. Gracias. Regidora Estefanía. Listo.
Bueno, primeramente agradecer a todos los miembros del Presidium que hoy me acompañan. Arquitecta Berta, muchas gracias por coordinar este evento. Arquitecta Adriana y Juan, Roberto, muchas gracias no quiero dejar de reconocer a los hombres aliados que se encuentran el día de hoy. Creo que poco a poco empezamos a sumar y aportar más y que nos acompañen para nosotros es un gran honor para que escuchen un poquito más de las versiones que hoy nuestras panelistas están platicando para ponerse esos lentes, como bien lo comentaba la doctora Paola, con una perspectiva de género diferente. Obviamente, y siempre iniciando estas pláticas, reconocer y agradecer a mi mamá que siempre me acompaña en estos foros. Yo creo que aquí casi todos, si no es que todos, nos conocen y toda la labor que hemos dedicado a esta institución y a otros espacios en donde hemos pertenecido. Entonces, antes de iniciar, bueno, creo que uno de los mayores retos o desafíos que he tenido en mi vida personal, profesional, yo creo que los podría combinar un poco, es cómo inicié en esta institución, siendo coordinadora de jóvenes empresarios. Creo que el primer desafío es ese, crear equipos y creer que en donde muchos seguramente ven debilidad es una fortaleza. Creer cuando tus equipos te dicen que eres líder. Ya lo comentaba ahorita la arquitecta Elida, muy claro, ¿no? Perder ese miedo a lo que ya somos. Y en eso quiero reconocer a los que en ese momento iniciaron como parte de mi equipo de la coordinación de jóvenes empresarios. Y yo creo que el primer reto fue ese, tomar la decisión de ser líder, tomar la decisión de ser voz de muchos jóvenes, donde todos ven joven como debilidad, sin experiencia, ven a una mujer, lo mismo, ¿no? El tema de perspectiva de género en un sector donde hoy, ya lo comentaba el presidente Juan, somos el 14% de mujeres que estamos liderando empresas en el sector de la construcción. Sin embargo, el IMSS dice que únicamente el 4% son mujeres contratadas dentro del 96% que son hombres contratados en el sector de la construcción. Entonces, creo que vamos avanzando, sin embargo, hablamos que son 50% de mujeres, no somos una minoría y sin embargo en estadísticas seguimos marcando una minoría y es con algo que yo creo que nos tenemos que poner como reto todos los días que trabajamos. Y dentro de esto yo creía que ya estaba formando como toda una carrera profesional, venía de papás constructores, yo ya podía tener la empresa, me estaba haciendo responsable de ciertas partes de la empresa, todos los retos que refieren a ser empresaria, todos lo sabrán en estas mesas, y en eso llega la invitación de Juan José Frangé a ser regidora, ¿no? Y entonces me topo con una disyuntiva o una parte en donde no sabía si seguir con mi parte empresarial, donde ya había forjado un camino, donde ya le había puesto sudor, donde ya le había puesto lágrimas, donde seguía creciendo, y entonces vete al sector público, que totalmente no es que estén peleados uno con el otro, sin embargo, lo que llevaba esa responsabilidad de ser coordinadora y en ese momento ya era vicepresidenta de proyectos estratégicos dentro de la Cámara, significaba dejar algo que ya estaba construyendo o que iba en proceso de construcción. Y bueno, acepto ese cargo de ser regidora, siendo presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, y ahí viene la parte de los retos profesionales que hemos hecho a lo largo de este año y medio que llevamos dentro de la función. Siendo el desarrollo urbano, creo, una de las comisiones más complejas. Si bien en el tema de Hacienda vemos el tema de números, en reglamentos es toda la parte de nuevos reglamentos, de adiciones a los reglamentos, la parte de desarrollo urbano tiene que ver con cómo planeamos la ciudad. Es la toma de decisiones de cómo nuestros reglamentos van a afectar o beneficiar a nuestra ciudad. En este caso, la ciudad de Zapopan, que como saben, es la ciudad más poblada en la zona metropolitana de Guadalajara, con 1,5 millones de habitantes. O sea, estamos hablando de una cosa gigante. Comparado con Guadalajara, es 6 veces más grande. Y comparado con San Pedro, que podríamos comparar un poquito cómo va creciendo la ciudad, es 12 veces más grande. Entonces, estamos hablando de una ciudad que tenemos muchísima desigualdad, tenemos zonas también con muchísima plusvalía, y en esa mesa y en esa toma de decisiones, la regidora de esa comisión que preside soy yo, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo dentro de esta mesa? Y me parece importantísimo porque no siempre podemos platicar de los reglamentos, no es la parte más divertida, sin embargo, se hace todos los días. Logramos instalar la mesa de accesibilidad universal, la cual tiene como objetivo replantearnos los espacios existentes
hoy estamos trabajando en 2 proyectos. Uno de ellos es la oficina de pasaportes de Avenida Guadalupe, que seguramente muchos han visitado o alguna vez han tenido la oportunidad de visitar. Y nos dábamos cuenta dentro de estas visitas que no teníamos ni siquiera rampas. ¿A qué referimos con accesibilidad también? No solo referimos a tener rampas y espacios donde tenemos huellas podoctátiles. Ya lo decía la maestra Claudia, ¿no? Tenemos que tener baños, tenemos que tener iluminación, estacionamientos, porque al final los traslados no es lo mismo para una persona o una mamá o un papá que trae una carriola para llevar a registrar a su hijo, como la diferencia de una persona adulta. Imaginemos, ejemplo, me pongo yo en tenis, jeans y cruzamos la calle y no la pasamos corriendo. No pasa nada, ¿no? Entonces, con esta perspectiva empezamos a generar diferentes modificaciones a los proyectos existentes dentro de nuestra ciudad. Ese es uno de los proyectos que tenemos. Y el segundo es Unidad Las Águilas, que seguramente los que viven en el sur, sobre todo, han tenido la oportunidad de visitar. Bueno, son escalones. ¿Y quién puede llevarse 50 escalones? Pues muchísima gente no lo puede hacer. Entonces, esta mesa de accesibilidad universal me parece que es un espacio donde se pueden poner en perspectiva diferente cualquier proyecto existente que ya existe en Zapopan. Y es una mesa permanente. No solo son estos 2 proyectos, nuestra intención es también abarcar a lo que le llamamos el nuevo polígono de la zona central Zapopan. No solo la zona centro, sino hoy donde tenemos el Centro Integral de Servicios de Zapopan, donde se pueden realizar más de 200 servicios, desde pagar el predial hasta sacar tu pasaporte o tu licencia. Y este parque, por ejemplo, ya no tiene ningún escalón, ya tenemos una accesibilidad completa con pendientes que nos ayudan tanto a una persona que viene sola en silla de ruedas como una persona que viene arrastrando alguna carriola. Entonces, estos pequeños cambios en la perspectiva nos ayudan a que sean accesibles para todos, sin darnos cuenta, quienes ya tenemos la posibilidad de accesar, que hay una diferencia entre que hay escalones y no hay escalones. Y bueno, dentro de esta mesa también se plantean los nuevos proyectos. Hoy estamos trabajando sobre todo en espacios públicos. Lo comentaba la doctora Paola y me parece muy importante. Muchas personas no tienen espacios en donde puedan desarrollarse y su único patrimonio es el espacio público. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos una corresponsabilidad los gobiernos con los constructores en cuando estamos construyendo, crear esta perspectiva donde encontramos algo que no sea accesible para todas las personas. Nosotros somos los técnicos, tener la capacidad de decir, aquí se debe de hacer un cambio. Y lo hacemos todos los días, a veces hasta en una rampa está el cambio y eso es una propuesta del constructor en ese momento. Entonces estamos construyendo parques. El último proyecto fue el Parque de la Ciudad de las Niñas y los Niños, más de 1,200 metros cuadrados en recuperación de espacios. Perdón, se me está yendo la voz. Gracias. Y unidades deportivas. Actualmente hemos remodelado 36 unidades deportivas y 100 escuelas con estrella. Yo creo que aquí todos conocemos las escuelas con estrella, un proyecto que no le toca al municipio, le toca a la federación, le toca al estado y sin embargo le estamos entrando porque los niños merecen espacios seguros en donde se puedan recrear. La segunda parte en donde estamos trabajando dentro de la comisión es el reglamento, la creación del reglamento de la comisión de directores responsables y corresponsables del municipio de Zapopan, a quien hoy agradezco la presencia a la arquitecta Laila. Muchas gracias por toda la participación. Esta creación de este reglamento tenía 2 objetivos principales. El primero, poder identificar a lo que llamamos los directores firmones. Encontramos en una ocasión una persona que firmaba 990 licencias. Tenía activas en un solo año. Entonces ya se imaginarán cómo le daba al señor, porque era señor, para revisar 990 construcciones dentro de este municipio que ya les expliqué sus condiciones dentro de un año. Digo, me parece algo que sobrepasaba sus capacidades. Entonces lo planteamos como un problema porque además viene el segundo objetivo de este reglamento, atender a la ciudadanía. Todos los días nos llegaban ciudadanos que llegan y me decían, oye, tengo una bitácora firmada sin nada lleno y mi director ya no aparece. ¿Qué hago? Y nosotros, sin ningún reglamento que pudiera respaldar a la ciudadanía y decirle, pues ahorita lo contactamos
Y una de dos, o lo sancionamos o te llena la bitácora correctamente. Esa una. U otra totalmente distinta, también el ciudadano, en donde llegaba y me decía, le pagué a un señor que dijo que era director responsable de obras. Y adivina qué, no hay nada y me vinieron a clausurar. Personas que hacen su casita, que solo hacen un cuartito o a veces están creando su negocio, espacios de 20, 40 metros cuadrados, chiquititos, poniéndole su inversión para hacer las cosas bien y nos llegan en estas condiciones. Bueno, pues esos fueron los principales objetivos para esta creación de la comisión, entre otros, claro, la corresponsabilidad entre los colegios y el gobierno para seguir creando esta ciudad que todos estamos esperando. Pero me parece que estos dos son los principales cuando hablamos en perspectiva no solo de género, sino de las vulnerabilidades que nos podemos encontrar en la urbe. Importantísimo. Y el tercer punto en el que estamos trabajando muy de la mano con los colegios y las cámaras es dentro de los 10 reglamentos municipales asociados al desarrollo urbano, tratamos todos los días y trabajamos en actualizar y mejorarlos desde la comisión. Sobre todo hoy con este espacio, y lo digo a título personal como ingeniero, desde una parte técnica, porque muchas veces nos vamos desde la parte legal y ahí nos atoramos, que si dice el constructor, la constructora, el ingeniero, la ingeniera, y nos trabamos en una palabra cuando tiene que ver con qué vamos a construir. Entonces, desde ahí estamos trabajando todos los días en temas de mejora regulatoria. Dentro de ellos, me parece muy importante reconocer, estamos en proceso de la ventanilla de construcción simplificada, la cual muchos sabrán aquí. Tenemos un periodo alrededor de 1 año para poder sacar una licencia de construcción. Con esta ventanilla, para construcciones menores a 1,500 de impacto bajo, vamos a lograr que en 10 días puedan sacar su licencia de construcción. Es decir, ya sea en línea o por medio de una ventanilla física. Una de dos, o no querían que hablara o querían que tomara aire. Y bueno, creo que estos 3 puntos son los retos profesionales en los que me encuentro hoy como regidora, pero ponerme siempre a la orden, porque creo que también otro reto es saber que no lo sabemos todo, que nos tenemos que rodear de las personas expertas, de quien te aporta, de quien te suma y de quien seguirá siendo experto en los demás temas que tienen que ver con el desarrollo urbano, con la construcción de la ciudad y la planeación de esta gran ciudad que queremos tanto, Zapopan. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, muy seguido escuchamos el término sororidad. ¿Cómo desde su trinchera pueden influir para que generar una cadena de valor en la que las mujeres apoyen a más mujeres? Está abierto. Gracias. Bueno, yo creo que la sororidad entre mujeres es algo cada día más natural y la verdad es que me encanta presumir lo que estamos haciendo en Zapopan. Creo que estamos construyendo redes de apoyo desde diferentes políticas públicas y aún así, dentro de esta misión, tenemos la misión de ayudar, atender y eliminar las brechas de desigualdad que existen entre mujeres. Entonces, no quiero dejar de pasar este foro para platicarles que dentro de Zapopan tenemos una unidad de atención a la violencia intrafamiliar, que dentro de ella tenemos 3 programas que me gustaría destacar. Uno es el programa Mujer Segura, que algunas mujeres ingenieras han tenido la oportunidad desde el Colegio de Ingenieros de tomar este programa, en donde nos enseñan ciertas dinámicas de protección para sentirte un poco más segura y cómo llegar a atender una situación en donde te estén violentando y cómo atenderla inmediatamente. La segunda son los pulsos de vida. Son unos dispositivos en los cuales después de haber sido agredida, siendo mujer, siendo hombre, y últimamente nos han llegado casos de personas de la tercera edad, donde son agredidos por alguna razón, presentan una denuncia ante fiscalía y una vez teniendo la denuncia pasan por un proceso en donde pueden tener este dispositivo pulso de vida para
llamar a la policía inmediatamente, se toma la grabación, me parece, y no quisiera errar, son 10 segundos de grabación y en menos de 15 minutos debe llegar esta unidad de violencia intrafamiliar para atenderlos. ¿Por qué no quiero dejarlo pasar? Porque yo creo que sí estamos enfrentando todos los días, desde diferentes espacios, todos los que estamos en este foro y también, claro, los que nos acompañan en cómo combatir y erradicar la violencia de género, ver con una perspectiva diferente, pero no debemos olvidar que hay personas necesitadas, sobre todo en la violencia de primer contacto. Entonces, no quería dejar pasar esta pregunta para decirles que dentro de Zapopan hay ayuda. Si conocen a alguien que necesita esta ayuda, tenemos a las personas expertas para atenderlos. Creo que es bien importante esta palabra de sororidad y cómo quizás la interpretamos y la entendemos todas. A mí me gusta mucho llevarme luego las palabras a un término medio y creo que la sororidad es empatía. Es empatía con otras mujeres y lo que creo que me gustaría dejar como reflexión en esta pregunta es que creo que todas tenemos la oportunidad de primero pensar que no todas vivimos la misma realidad. Y creo que eso es lo primero que es importante reflexionar para poder entonces generar una empatía hacia otras mujeres y cómo podemos facilitar, digamos, los caminos de otras mujeres. La parte de sororidad al final es eso, es una mujer con otra mujer ayudándola a transitar un camino, ¿no? Creo que también puede haber sororidad de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Entonces, por eso lo llevo a este concepto mucho más general, pero de nuevo, voy a regresar y me gusta usar los ejemplos personales para no usar ningún otro ejemplo fuera de cuando me enteré que estaba embarazada a los 3 meses de haber tomado el puesto de secretaria de turismo. Realmente fue una noticia como muy importante en término personal, es una felicidad inexplicable, pero también al mismo tiempo mi cabecita empezó como, ¿y cómo voy a lograr empatar las dos cosas? Y eso que todavía no sabía lo que era. Durante todo el embarazo uno no sabe inocentemente lo que significa. Y entonces me puse a pensar que yo teniendo esa posición, teniendo ciertas consideraciones, porque tengo, no ciertas, muchas consideraciones, si bien la demanda del puesto es pesada, es una agenda muy pesada, y tengo entonces un chofer que me traslada porque tengo que estar con los tiempos muy justos en un lugar y bajarme y entonces tener una reunión y luego irme a otro lugar y así estar todo el tiempo. Entonces me puse a pensar cómo se trasladaban las mujeres empezando a tener todos estos achaques. Esto lo comparto antes de tener luego al bebé, ¿no? Pero durante el embarazo vives todas estas cosas de ascos, de cansancios, de sueños. Tu cuerpo se está transformando dramáticamente, no lo entiendes, no sabes cómo, porque no estás enferma, no estás embarazada, entonces no sabes cómo manejarlo muchísimas veces y cada mujer es diferente. Entonces yo decía, bueno, no me imagino a una persona que se tiene que además a una mujer que se tiene que además trasladar muchísimas veces, vivir a lo mejor en un área de trabajo donde hay olores extraños, como en una línea de producción, o que hay que trasladarse en el transporte público, o que tienes un sueño impresionante y no hay manera de sentarte en un lugar y al menos recargar la cabeza. Entonces, por eso les doy este ejemplo, porque creo que es importante empezar a pensar cómo estamos nosotras, qué vivimos nosotras y qué podría estar viviendo la mujer de enfrente, la mujer de al lado, la mujer que trabaja con nosotros y cómo podemos ayudar y entender y empatizar para que entonces podamos hacer una sociedad para mujeres más
sencilla, ¿no? Y más llevadera. Y pongo este ejemplo del embarazo porque, de nuevo, solo una mujer puede vivir esta circunstancia. Por eso me llevé a ese ejemplo, porque hay otros en donde hombres y mujeres podemos vivir lo mismo. En este en particular, no. En este en particular, solo las mujeres la vivimos y creo que es bien importante. Podría poner entre ese y también podría poner los cólicos menstruales y las pesadez que puede llegar a generar eso. Creámosles a las otras mujeres, tratemos de entenderles, tratemos de facilitar de nuevo las cosas, seamos empáticas. Sí, este concepto creo que se acuña más desde la perspectiva académica y filosófica y del feminismo, pero creo que la empatía es un valor universal. Entendamos nuestra posición y tratemos de entender a la posición de la persona de enfrente, ¿no? Creo que esa es la reflexión que yo dejaría. Gracias. Bueno, creo que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeras apoyando lo que dice la maestra Claudia. En mi caso, la mayoría de mi equipo de trabajo todos son mucho más jóvenes que yo. Yo digo, yo soy de las abuelitas de CIOP, experiencia. Pero créanme que para mí nunca ha sido un conflicto. O sea, el trabajar con gente joven a mí me alimenta, me llena de energía, aprendo diario cosas con ellos. El venir de Conagua a trasladarme a CIOP es un giro completamente de 360 grados. O sea, la cantidad de trabajo es inmensa. Y lo que yo siempre he procurado con mis compañeras y con las chicas que trabajan conmigo es siempre escucharlas o exponer lo que a mí me ha sucedido, lo que a mí me ha funcionado. Y si a ellas les sirve el consejo, bueno, adelante. O si tienen alguna duda o alguna necesidad, que no teman en decirlo. Sobre todo porque trabajamos o sea, con compañeros, con compañeras, y puede que a lo mejor se sientan incómodas por algún tema. En mi caso, solamente 2 compañeras se han casado, 2 ya tuvieron bebés. Entonces, sí, siempre te acercan y, oiga, arquitecta, pues, ¿dónde me recomienda? O una guardería, o el pediatra, no sé, situaciones que pudieran ellas apenas empezar a tener, como dice Claudia, que pues gracias a que nosotros ya lo vivimos, pues tratamos de que sean más llevaderos para ella, que sientan que no es un problema, que es algo por lo que van a pasar y que estamos para apoyarlas, ¿no? Si tienen alguna necesidad, ¿sabes qué? Ve, atiende a tu bebé, atiende a tu niño, lo que necesites, y qué es lo que te necesitas y qué es lo que está pendiente, y entre todos lo sacamos, ¿no? O sea, siempre trabajar en equipo, alentarlos a todos a que es parte de nuestra vida y que lo podemos llevar, no es un problema, es una experiencia, es algo que es muy bonito. Cuando yo me separé de mi primer matrimonio, la verdad es que yo me conocí, aprendí de lo que era capaz, y me doy cuenta de que realmente como mujeres no necesitamos a alguien que nos mantenga ni que se haga cargo de nosotras, necesitamos un compañero, alguien con quien compartir nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros logros, básicamente eso, ¿no? Entonces, creo que en general tenemos, como decían, tener nuestra autonomía, saber de lo que podemos lograr y apoyar a todas las que vienen abajo, ¿no? Para que la sociedad siempre sea mejor, porque invariablemente la educación viene de casa, ¿sí? O sea, el que a mí mi papá me hubiera dicho, no estudies ingeniería porque es para hombres, pues no, o sea, ya ahí ya pone un estigma, ¿no? Cuando mis hijos estudiaron, yo dije, ¿qué quieren estudiar? Lo que a ustedes les guste, lo que a ustedes les guste. Tengo una hija que es bióloga, es directora de un laboratorio de genética en Tequila, un hijo que es ingeniero en aeronáutica, y la más chiquita, que fue el pilón, 9 añitos, que es la que nos trae vuelto locos, pero es un camino, ¿no? Que desde que vamos creciendo, ellos van viendo cómo se tiene uno que desenvolver. Y como decían, pues la actividad de casa es de todos, si no nada más de uno. Hay que enseñarles que es de todos y que es muy importante uno sobresalir. Así como tenemos el derecho de ser mamás, de ser esposas o de no serlos, también tenemos el derecho y la satisfacción de crecer profesionalmente. Por eso estudiamos, porque tenemos el anhelo
de estudiar, de crecer, tenemos un sueño y debemos de seguir, de tratar de conseguirlo, ¿no? Entonces siempre apoyarnos, apoyar a las que vienen abajo, tratar de hacerles el camino más fácil, no más difícil, no ponerles topes, porque sí, creo que en eso se ha avanzado también. Antes, años pasados, era como que te ponían obstáculos, te echaban tierrita y era algo muy común, ¿no? Que la vecina o que la que está al lado de tu escritorio, pues hablaba mal, ¿no? Entonces, más bien es siempre impulsar, siempre ayudar. Mi esposo tiene un dicho que él dice que él quiere ayudar a la gente, él prefiere que a todos les vaya bien, porque mientras a todos les vaya bien, van a tener menos ganas de hacer daño, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que ayudar a que a todos les vaya mejor y que nuestras experiencias les sirvan a ellos para que no se tropiecen, ¿no? Que sean menos los tropiezos que tengan. Muchas gracias. Ingeniero Oscar tiene una pregunta y voy a abrir el diálogo para cualquiera de las que quiera, nada más me lo hagan saber de las asistentes para una pregunta para nuestras invitadas. Buenos días. Bueno, es una pregunta general. Más bien les dirían, ¿qué les dirían o aconsejarían a las y los empresarios para fomentar la equidad de género hacia el interior de las empresas o en el crecimiento profesional? Igual en las nuevas contrataciones. Una cosa bien sencilla, es rentable. La equidad de género es rentable, sin romanticismos y con todo el pragmatismo del mundo, entender que comprender a papás y a mamás, darles la flexibilidad, los espacios, las condiciones y hacer las inversiones para que papás y mamás vivan una vida equilibrada en familia, paga. Entonces, creo que ese es el principal concepto con el que nos podríamos quedar y que, por supuesto, lo digo así y por eso levanté la mano. En términos de empresarios, lo que buscamos es rentabilidad. Bueno, la equidad, de nuevo, y la facilidad de vivir en familia con todas estas, digamos, servicios o prestaciones, incluso solamente la flexibilidad del tiempo, es una gran inversión para la rentabilidad de los negocios. Eso es lo que yo digo. Muchas gracias. ¿Me apoyas con el arquitecto? Ya. Arquitecta Laila. Perdón. Perdón, arquitecta. Yo también respondería y seguiría en la misma línea de la maestra Vanessa. Es rentable porque además en el Estado estamos apostándole a que las mujeres se sigan desarrollando, conocer los programas que existen en los gobiernos, tanto municipales como estatales y federales. Tenemos en Zapopan al menos, desde Beca Zapopan, donde apoyamos las carreras STEM. En esta administración llevamos más de 170 estudiantes que están becados desde el 30 al 100% en diferentes universidades privadas. Tenemos convenio con 35 universidades. Ese por un lado, se nos fue la doctora Paola, pero creo que por parte del programa, creo que era Páctate y Mujeres de Impacto, pero también el otro en donde te hacen todo el sistema de cómo involucrar a las mujeres dentro de las empresas, te ayuda a obtener programas diferentes para tener recursos, o sea, es rentable por donde lo quieras ver. También ONU Mujeres dice que si tienes más de 3 mujeres dentro de tus rangos directivos, tus rendimientos y tu rendición de cuentas mejora. Entonces, es rentable por donde sea que lo veamos. Bueno, sí. Bueno, yo más que pregunta me da mucho gusto este foro y una felicitación, porque de veras el darnos cuenta que estamos teniendo puestos las mujeres de participación, pues nos lleva a grandes logros y que tengamos cada vez ciudades más vivibles y espacios mucho más humanos. Que creo que a final de cuentas es eso, tener espacios mucho más humanos, tanto en la ciudad como en los espacios habitables que nos decía la doctora Paola Lazo, y es esta amalgama de diferentes visiones, tanto de los hombres como de las mujeres, la que nos lleva a proyectos verdaderamente con mucho sentido y bueno, sobre todo humanos. Todos hemos estado en esas mismas situaciones que han platicado
y lo estamos viendo desde la visión de inclusión de las mujeres, pero también desde la visión de la inclusión de diferentes formas de familia, de diferentes discapacidades. Reitero, a la postre, ciudades más humanas y espacios habitables más humanos. Muchas felicidades a todas, de veras que ha estado delicioso estarlas escuchando y sobre todo que nos amplía mucho nuestro campo de visión y nuestro actuar en proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta? El ingeniero Heriberto. Sí. No, no se perdió parte del foro, no va a estar en contexto. ¿Qué tal? Buen día. No es contexto. Yo quisiera escuchar la opinión que tienen sobre algo muy sencillo pero muy complejo. Es el competir, o sea, ¿están listas para competir? Porque al varón, desde que lo van formando, es algo que te van preparando para competir. Eso es algo innecesario, ¿no? Incluso desde jugar luchitas, el de darle pistolas, la actividad ruda en la que se va preparando es en una competencia. Entonces, la mujer, ¿qué opinan? ¿Está lista para competir? O sea, ¿estamos listos para sacarlo? No quiero escucharla, o sea, no me lo diga que claro. Sí, a ver, la secretaria, por favor. Yo te voy a contestar, están más que listas para competir. No, yo lo marco en un contexto muy general. Desde que me tocó trabajar en organizaciones estudiantiles, he estado bajo órdenes de mujeres muy fuertes que hoy son diputadas, que han llegado a diferentes puestos. Mis dos gerencias son comandadas por mujeres y la verdad es que sí, hay un gran compromiso, pero no es lo mismo compromiso, esfuerzo, a competir. O sea, yo estoy dispuesto a que tú y yo nos veamos y busquemos el mismo objetivo en las mismas circunstancias y con la misma mirada de agresividad para buscar ese objetivo. Ese es el contexto, el marco que lo estoy dando. No, el compromiso, el esfuerzo y la capacidad de sobra, incluso hasta mucho, muy superior a los varones, ¿no? A la competencia, que es otra área muy, muy importante. Y quisiera escuchar a las panelistas a ver qué opinan, ¿no? Bueno, como ya estamos en el tema de los ejemplos que me encanta poner, les voy a platicar cómo me decían mis amigos que eran como mis mismos amigos en la primaria, la secundaria y la prepa. Y nos llevábamos maravillosamente bien y me decían Claudio. Porque entonces me decían, es que eres un vato más de los nuestros. Y déjenme decirles una cosa, a mí me hacía sentir bien. Yo me parecía adecuado, yo decía, sí, claro, porque somos todos compas. Y entonces, como me ven igual que ellos, soy un vato más. Pues no, me costó mucho trabajo, mucho pensamiento crítico. Tengo que decirles que creo que una maestría en estudios del desarrollo, en donde fui y me metí y se metió en mí el pensamiento crítico para decir, no soy uno más, no soy un vato y no me tengo que comportar como uno para competir, porque no compito ni desde la misma perspectiva, ni con la misma, ni con el mismo enfoque, ni de la misma manera. Sí en las mismas, incluso ni siquiera en las mismas circunstancias, porque en este momento, lamentablemente, todavía no existen las mismas circunstancias. Entonces, creo que es bien importante y es una reflexión que yo les dejaría a todas. No somos uno más, ni tampoco tenemos que ser uno más para lograr lo que queremos. Al contrario, ¿no? Creo que vengo de esta generación. Las nuevas generaciones me da mucho gusto, en realidad, que no es así, es verdad. Pero yo tuve que desaprenderlo y aprender a decir, no, es que eso no es lo que yo debo de querer, ¿no? Entonces, esa reflexión yo diría, creo que totalmente es viable la competencia, sin embargo, sigue siendo inequitativa la competencia. Hola, buenos días, soy Andrés Valadez. Muchas gracias por invitarme aquí al foro. Mi comentario va más a
que, bueno, en este foro pues veo más mujeres que hombres, desde ahí partimos, y creo que debe de haber también talleres por parte de la Cámara en el cual yo soy una generación no tan, pues no tan nueva, pero tampoco tan vieja, en el cual hemos crecido con este tema de equidad, de todo, pero hay ciertas cosas del machismo que siguen incrustadas en nosotros, ¿no? Y tal vez es el machismo invisible, que ese es el más importante, ¿no? Para mí que yo me he dado cuenta que tal vez, pues el techo de cristal ya no existe, bueno, ya no tanto existe como antes, muchas cosas que han ido cambiando, pero es platicando con mis amigas de comité, les digo, es que a veces yo, siendo ya más evolucionado en este tema, tengo muchísimo machismo incrustado que no me doy cuenta, ¿no? O sea, es que ahorita digo, pues tal vez voy a tratar de recodificarme para tratar de no hacerlo, pero lo más importante es las nuevas generaciones, porque ahorita vivimos en una ciudad muy machista, pero en el machismo que no se ve es el peligroso, ¿no? Que hasta por ustedes mismas a veces sigue aceptando, ¿no? Entonces, creo que estos talleres deberían de seguir para seguir recodificándonos como sociedad. Ese era mi comentario. Bueno, buenos días. Buenos días y la verdad muy contento de este foro. Yo también me quiero sumar a lo que dice Bala. Creo que el tema de que no deben de ser uno más, porque no es lo que buscan, creo, que hoy no estamos festejando, estamos nada más conmemorando y que hay una gran diferencia en la educación que todavía nos tienen que regalar a los hombres. Además de visibilizar, aprender a desaprender con los conceptos con los que crecimos muchos de nosotros, pero sí que esta cámara, y digo, aquí son siempre muy bienvenidas, creo que hemos aprendido mucho más de participar todos juntos, pero sí yo me voy a ese tema, que ojalá y sigamos visibilizando y que no nada más en el festejo de marzo generemos esta sensibilidad. Hay mucha documentación que ustedes deben de tener del por qué llegamos después de prácticamente 100 años de lucha, a tener todavía una agenda tan importante en el tema de equidad, y que la equidad no es lo que hoy están representando aquí solamente, sino todo lo que falta por hacer. Entonces, la verdad, muchas felicidades y gracias por incluirnos en su día. Tengo dos participaciones y ya para darle el uso de la voz al presidente. Gracias. Bueno, quiero aprovechar unos minutos del micrófono para agradecer a todos los empresarios que nos apoyan con este tipo de eventos y también para hacer hincapié en áreas donde la Cámara de la Construcción ha luchado por una equidad y también áreas donde no. Tenemos un instituto de capacitación y una universidad del Instituto Tecnológico de la Construcción, donde la apertura es tanto para hombres como para mujeres. Hemos tenido aquí cursos para niños. Hay cursos para todas las edades. Creo que en estos pisos gatearon tanto Andrés Valadez como Estefanía Juárez. O sea, ellos desde niños están aquí. Entonces, ¿cómo tenemos que seguir trabajando para que estos niños que tomaron sus primeros cursos de computación en esta institución sigan creciendo? ¿Y cómo seguir con las mujeres que se han ido integrando a lo largo de los años? Creo que hay espacios muy importantes donde, Juan, nos puedes apoyar para que mujeres que están en Jalisco participando puedan tener espacios en Cámara Nacional. Es muy importante. Yo tuve el honor de ser la primera vicepresidenta nacional de la Cámara de la Construcción a nivel nacional y no quiero ser la primera y la única. Y quiero ser la única presidenta de esta delegación. Quiero que haya más mujeres. Y esos espacios, de verdad, tenemos que pedirlos, tenemos que exigirlos para todas las mujeres. Y hay cosas muy simples que estamos olvidando en esta equidad, no solamente de género, de espacios y en este cuidado. Tenemos en el consultivo personas muy mayores, de más de 80 años, y algunas veces cuando tenemos consultivo no se les dejan los espacios de estacionamiento. Necesitamos unas barras en las rampas, por favor. De verdad, queremos cuidar a todos. Y nuestros consultivos son personas honorables que requieren de nuestro mayor cuidado. Quiero
expresar que si en la Cámara seguimos trabajando por las mujeres y con las mujeres, tenemos mucho que hacer por hacer. Y ese quehacer está partiendo. Yo creo que estos foros son un ejemplo. Y está partiendo de esta unión de los grupos de mujeres que están encabezando. Las mejores administradoras de la industria de la construcción son mujeres. Y eso siempre se los vamos a reconocer. Entonces, ¿cómo podemos lograr que esas mujeres que son las mejores pasen a ser empresarias? Porque ese es el porcentaje que estamos manejando aquí. Quiénes representan y quiénes son líderes de empresa. No sé si sigamos trabajando el tema de incubación. Ya no tenemos apoyos por parte del gobierno federal en ese sentido y creo que eso es un retroceso, pero ojalá la Cámara de la Construcción a nivel nacional es muy importante que la Cámara, que es realmente sus asociados son empresas, que sigamos trabajando el tema de emprendurismo y que ese trabajo sea con una equidad y buscando también la participación femenina. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias, Juan, por todo el apoyo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y me presento ahora como consejera ciudadana de las mujeres y además delegada de la región occidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa. Entonces, en esta doble visión, pues les hago la referencia ante una pregunta que tenían de qué programas pueden incluir en sus empresas. Por parte de la Secretaría está este programa que se llama Red de Empresas por la Igualdad. Y efectivamente, la Secretaría con todo gusto hace esta incursión en las empresas para cambiar estos paradigmas, ¿no? Desde el fondo. Entonces, esta es una gran oportunidad para, además de los foros, que este es un gran foro, ¿no? De capacitación general, para ir cambiando esta mentalidad, pues es también traerla a nuestra casa y que nuestros colaboradores, ¿no? Desde el fondo, pues vayamos haciendo una sociedad más igualitaria, mejor y más productiva. Y hablando de productividad, también contestando esta respuesta, pues cuando tenemos mujeres en la alta dirección, incrementamos un 28% en cuanto a al ingreso, y creo que en economía eso pues es bastante impactante para una empresa, ¿no? Ahora, en el tema de la convocatoria que está ahorita de empresarias de alto impacto, habrá que aprovechar esta vertiente B, que se trata de la igualdad y la inclusión, ¿no? En las empresas, y hacen una capacitación para lograr una certificación en la NOM 025, que es de igualdad laboral y no discriminación. Es una bolsa de 200,000 pesos, que creo que es a fondo perdido, para traer toda esta este tema de género, ¿no? Y este avance en cuanto a la empresa, no solamente para hacerla socialmente responsable, sino para buscar las vías y las rutas de mejorar no solo la vida de la mujer, sino de la comunidad. Y creo firmemente que a través de ello, claro que vamos a sacar nuestro querido país. Pues esa es la aportación que puedo hacer, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por sus participaciones. Siguiendo con la orden del día, le voy a dar el uso de la voz a nuestro presidente para que nos ayude a cerrar el evento, no sin antes decirle que después de eso les vamos a dar un reconocimiento con mucho cariño a todas nuestras panelistas, y después de eso invito a todas a que pasen al frente a tomarnos una foto junto con nuestras panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Arquitecta Elida, secretaria
Vanessa Regidora. Tefa, muchas gracias por compartirnos este espacio, este diálogo. Es la cuarta vez que participo en un foro en el marco internacional de la mujer y me llevo el mismo o mejor sabor de boca de los últimos que he participado. Siempre es muy interesante estar en ellos. Muy rápido. Rescato la importancia de generar políticas públicas que permitan el desarrollo de todas las mujeres de la misma manera que de los hombres. Como ya lo mencioné, que sea por capacidad y por habilidades cuando se toman estos espacios, estas oportunidades. Ya se mencionó la necesidad de generar proyectos con perspectiva de género, en donde sean empáticos con las necesidades de las mujeres, ponernos estos lentes desde la perspectiva de la mujer, como ya lo comentó la secretaria Paola Lazo. Con ustedes hemos venido trabajando con la maestra Claudia Vanessa desde el área de la competitividad turística. Estamos trabajando de la mano en la generación o detonar en los pueblos mágicos el desarrollo económico dentro del primer cuadro de su centro histórico para mediante el remozamiento de las unidades económicas para fortalecer el desarrollo económico de estos nueve destinos turísticos dentro de los pueblos mágicos. Con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres, también estamos próximos a firmar un convenio de colaboración para impulsar estos dos programas de desarrollo, el de empresarias de alto impacto. Mujeres empresarias de esta Cámara se han visto beneficiadas con este programa, y en su otro programa en cuanto a las condiciones de igualdad dentro de los centros de trabajo. Con Tefa, no se diga, participando en comisiones mixtas y en la generación de nuevas políticas para el desarrollo del municipio, y también con su óptica como ingeniera, como mujer y como empresaria. Arquitecta Elida, pues toda la operatividad dentro de la secretaría. Aquí una mención especial a CIOP. No me sé el porcentaje, no quiero echar mentiras, pero un gran porcentaje de las direcciones son ocupadas por mujeres comprometidas y muy talentosas. Quiero felicitar al grupo de mujeres empresarias. Fue difícil el diseño y la organización de este foro por todo el talento que hay femenino dentro de nuestra industria, dentro de los congresos, las regidurías. Quiero agradecer a las dirigentes de otros organismos y colectivos, los mismos colegios. Gracias, arquitecta Laila, Betsa, que ahorita salió del Colegio de Arquitectos. Joana, también tú como un capítulo que está dentro del Colegio de Ingenieros, del estado de Jalisco. Nosotros como Cámara pues seguiremos fomentando dentro de nuestros empresarios el seguir generando condiciones y oportunidades para todas las mujeres dentro de nuestros centros de trabajo, adecuar los espacios en oficinas, los lactarios y otros espacios que debemos de adecuar dentro de nuestras obras. Un tema tan sencillo que lo comentaba la arquitecta Alejandra Delgadillo, el tener baños, simplemente con una acción tan fácil de tener baños para hombres y mujeres, lo cual no inhiba la participación en obra de las mujeres. Ya lo mencioné al iniciar este foro, la capacidad y todo el aporte que le pueden dar ustedes las mujeres. Cuenten con nuestro compromiso para cerrar esta brecha en cuestión de equidad de género e impulsar la igualdad sustantiva. Ingeniera Lorena, cuenta con todo mi apoyo para que haya una mayor participación a nivel nacional de nuestras empresarias, porque el talento lo hay y lo hay de sobra, y nosotros lo reconocemos y vamos a seguir impulsando. Dentro de la CEMIC, si bien ya no existe un programa de emprendurismo a nivel federal, mas sin embargo nosotros sí hemos impulsado diferentes distintivos. En el distintivo Prointegridad, que por cierto lo diseñamos con otro gran talento que es la maestra Tere Brito, la Contralora, diseñamos un distintivo Prointegridad y diseñamos un capítulo precisamente con el grupo de mujeres empresarias de equidad de género y de igualdad sustantiva, y de esta manera vamos a seguir impulsando todo el talento que ustedes tienen.
Mi total reconocimiento a todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por su compromiso, por su nivel de responsabilidad, por su capacidad, por el hecho de ser mamás, hijas, empresarias, esposas y todo lo que conlleva la actividad de toda una gran mujer. Me declaro su fan, que este no sea el único foro en el marco de la mujer. Cuenten con todo mi apoyo para seguir impulsándolo. La convocatoria, ustedes la ven, es muy nutrida, nos va a hacer falta tiempo. Por ahí hay todavía participaciones que quedan para la próxima, pero tómenlo en cuenta, secretaria, tómenlo en cuenta, grupo de mujeres, que esta es una muestra de la necesidad de escucharnos, de seguir apoyándolas, y desde mi trinchera y responsabilidad cuenten con todo mi apoyo. Muchas gracias a todas y a todos.